Hello guys, I hope you're doing well and that you're staying safe. I'm going to talk to you a bit about adjectives. So you know that adjectives are words that we use to describe something. Son las palabras que utilizamos para describir algo, que puede ser una persona, una cosa, ya sea tangible o intangible, o situaciones. When we use adjectives, tenemos que tener mucho cuidado acerca de el orden y la posición en cómo los ponemos. Cuando utilizamos los adjetivos, que son, como les digo, para describir una cosa, que es un sustantivo, como se los marco en esta parte de aquí, noun. Noun es sustantivo. Entonces, los adjetivos van a ir mayormente antes de un sustantivo. Y quiero que se enfoquen en los ejemplos que están en la parte derecha, donde tengo the new car. Si se fijan, el sustantivo o el objeto que estamos describiendo es un carro, ¿verdad? O en the blue dress, tengo que es un vestido. Ese es el sustantivo. ¿Y qué va a ir antes? La descripción que tiene este objeto. En español, nosotros usualmente lo ponemos al revés. Si yo quiero decir o hablar acerca de un carro y la descripción, yo diría, como aquí, el carro nuevo. Entonces, si se fijan, el adjetivo va después, pero en inglés lo vamos a poner al revés, ¿sí? Tenemos adjetivo new y luego sustantivo car, the new car, and the blue dress. Blue es el adjetivo, el que está describiendo, y dress el sustantivo. Otra situación que pasa también con los adjetivos es que cuando nosotros tenemos un objeto le podemos dar muchas descripciones. Yo puedo decir que una motocicleta es grande, roja y bonita. Hay varios adjetivos que están describiendo a ese objeto. Entonces, si es necesario que pongamos atención en el orden de esos adjetivos, porque en inglés llevan un orden. Y aquí lo tienen en esta parte de la izquierda, el orden que se debe de seguir. Esto es como referencia si en algún momento tienen que escribir varios adjetivos acerca de un objeto. Primero que tengo, quantity or number. Number 2, quality or opinion, que es la cualidad que tienen o la opinión que yo tengo acerca de ese objeto. Then I have size, que es el tamaño. Number 4, age, edad, o qué tan nuevo, qué tan viejo algo es. Shape, forma. Color, color. And then I have a proper adjective, that can be a nationality or place of origin or material. Entonces hablo acerca de nacionalidades, el lugar de origen o el material. Y en number 8 I have purpose or qualifier, que es el propósito o el calificador que yo tengo para el objeto. En los ejemplos que tienen ustedes aquí a la derecha, pueden ustedes ver que tienen muchos adjetivos. En el primero dice, I want the beautiful red motorcycle. Entonces aquí el objeto del que yo estoy hablando es acerca de la motocicleta, ¿verdad? ¿Y cuáles son los adjetivos que estoy utilizando? Beautiful and red. Vamos a revisar si están en el orden en el que deben de estar. Primero yo tengo que es beautiful. ¿Y en qué número puedo ver que es como una opinión o la cualidad que tiene esa motocicleta? Veo que está en el número 2. And then I have the color red. Está en el número 6.
Entonces, si se fijan aquí, si se está siguiendo el orden. Primero se puso la opinión y luego el color. Y así pueden revisar los otros dos ejemplos. She was a short, old French woman. Estoy aquí hablando de woman. Este es el sujeto o el noun del que estoy hablando. Y luego tengo los adjetivos, que es short, old and French. De la misma forma, fíjense, short me habla acerca de size, old de age, and French of nationality. También están escritos en el orden que se indica. Primero tengo tamaño, luego la edad y luego la nacionalidad. Entonces, esto es solamente como referencia. Es a veces un poco difícil aprenderlos, pero con práctica va a ser algo que ustedes van a ir poniendo con más naturalidad. Pero si necesitan escribir algo, pues también tienen esto como referencia para que lo puedan ustedes utilizar. Okay, so first we are going to talk about comparatives. Los adjetivos que nos sirven para describir algo también nos ayudan para poder hacer comparaciones acerca de las características que tiene algo. Entonces aquí tenemos dos pares de gatitos, ¿verdad? El primer gatito que está aquí, this kitten here, it says that it's small. Dice aquí que es pequeño. Y luego para acá, estos que son más pequeñitos, dice smaller. ¿Qué me indica esto? De esta forma es como yo hago la comparación. Hay un gatito que es pequeño, pero el otro con el que lo estoy comparando es más pequeño. Y veamos ahora el ejemplo con los otros. Tengo este gatito que es big. It's a big cat. Es un gatito grande. Si yo lo comparo con este otro que está acá, yo voy a tener que este es más grande que este. Y para esto yo utilizo también bigger. Entonces los comparativos o los adjetivos que utilizamos como comparativos los vamos a utilizar cuando yo estoy comparando dos cosas, dos objetos, dos personas, dos situaciones. Y para poder usar esos adjetivos como comparativos, hay algunas reglas que se siguen para yo poder transformarlos. La primera regla me dice que si los adjetivos tienen una sola sílaba, only one syllable, we're going to add ER. One syllable, we add ER. Aquí tengo algunos ejemplos. Primero tengo tall, que es alto. Una vez que yo lo quiero usar como un comparativo, yo agrego ER, taller. Después tengo short, que es bajito, ¿verdad? Entonces short, si se fijan solamente tengo una sílaba, solamente voy a agregar al final ER. Close, una sílaba, pasa a closer. Young, una sílaba, pasa a younger. Entonces para nosotros este ER ya incluye más. No necesito yo agregar una palabra extra. Con este aditamento que le ponemos ahí a la palabra, este sufijo, ya la palabra incluye el más. Y vamos a ver que también las sílabas en inglés, ¿cómo las vamos a contar? Aquí las vamos a contar por el sonido que tienen. Nosotros en español, usualmente todas las
vocales todas las vamos a pronunciar, pero en inglés no pasa esto. Por ejemplo, close. Vemos que tiene clo y que tiene c para nosotros, ¿verdad? Pero la pronunciación realmente es close. Entonces, para nosotros en español parecería que tiene 2 sílabas, pero en inglés solamente tiene una. Vamos a ver los ejemplos que están aquí abajo. Dice, Victor is taller than David. Aquí estoy comparando yo a 2 personas, a Víctor y a David. Es importante utilizar este verbo to be porque me está diciendo que es o que son, ¿verdad? Y ya que tengo yo aquí este adjetivo como un comparativo, taller ya me incluye el más. Recuerden que ER es más. Y luego lo que significa el adjetivo. Es así como nosotros lo podemos entender en español. Taller es más alto. Y otra palabrita que no nos podemos olvidar es este than, que significa un qué. Pero no un qué como pregunta, sino un qué comparativo. Víctor es más alto que David. Entonces, todos estos elementos son importantes que no los olvidemos. Vamos a ver el otro ejemplo. David is shorter than Victor. Tengo también aquí las 2 personas que estoy comparando. El verbo to be. Tengo este adjetivo que ya lo volví un comparativo agregándole la ER. Shorter significa más bajo. Y este than que me dice que. So David is shorter than Victor. David es más bajo que Víctor. Muy bien, entonces esta es la primera regla. Una sílaba solamente se le agrega ER. La siguiente regla que tenemos es que if we have 2 or more syllables, we use more or less. Utilizamos más o menos. Esta de aquí significa más y esta menos. Es muy importante notar que es a partir de 2. Si ya tiene 2 sílabas, ya lo voy a utilizar esta regla. Tengo unos ejemplos aquí de palabras. Intelligent. Si yo la voy a usar como comparativo, tengo que agregar more. More intelligent. Más inteligente. Beautiful. Tengo ¿cuántas sílabas aquí? Beautiful. Tengo 3 sílabas. Y aquí yo quiero decir que es menos bonita. ¿Cuál voy a utilizar? Esta de aquí, ¿verdad? Less. Less beautiful. Después tengo modern. Modern. Tiene 2 sílabas. Esta también ya entra dentro de esta regla. Quiero decir que es más moderno. More. More modern. Vamos a ver los ejemplos. La estructura continúa igual que los pasados que estábamos viendo. Lo único que cambia es la regla en la que tenemos que utilizar more or less, dependiendo si quiero decir que es más que algo o menos que algo. Tengo Victor is more intelligent than David. Tengo mis 2 sujetos, el verbo to be, la palabrita more y el adjetivo que necesito. Y esta que es la que me ayuda a hacer una comparación, ¿verdad? También. Victor is more intelligent than David. Víctor es más inteligente que David. Veamos el otro. That cell phone is more modern than your cell phone. Ese celular es más moderno que tu celular.
tenemos aquí los sujetos o los objetos de los que estoy hablando. That cell phone and your cell phone. Tengo el verbo to be, la palabrita more y el adjetivo que quiero yo poner, la característica que yo estoy comparando, y esto que me indica también la comparación. Muy bien, entonces la siguiente regla me habla de algo muy similar a lo que acabamos de ver, pero es una excepción. Me dice que si yo tengo two syllables, but ending with Y, what I'm going to do is I'm going to change Y for IER. Son dos sílabas, pero estas tienen que terminar con Y. Si es esta la situación, entonces voy a eliminar la Y y la voy a cambiar por IER. Este IER yo lo puedo ver como que para mí en español expresa también un más. Vamos a ver los ejemplos. Tengo pretty, dos sílabas, termina en Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino la Y y la cambio por IER, prettier. Aquí ya me dice más bonito. Funny, dos sílabas, termina en Y. ¿Qué hago con esta? La elimino y la cambio por IR, funnier. Ugly, dos sílabas, termina en Y, entonces elimino esta y le agrego IR, uglier, más feo. Vamos a ver los ejemplos. Victor is funnier than David. Otra vez aquí tengo Victor, tengo David, tengo mis dos sujetos que estoy comparando. Y luego tengo el verbo to be, que es is. Funnier, acuérdense que esta terminación IER significa más, y funny dijimos que era gracioso, ¿verdad? Entonces es más gracioso than que David. Víctor es más gracioso que David. Vamos a ver el que sigue. That cell phone is uglier than your cell phone. Igual tengo los dos sustantivos, that cell phone, your cell phone. Los dos que estoy comparando, verbo to be. Mi adjetivo ya con el comparativo, que es uglier, con la IR al final. Aquí dice más feo. Y than, que me dice que, ¿verdad? Entonces, that cell phone is uglier than your cell phone. Entonces, si se fijan, esta es muy específica. Tienen que ser dos sílabas, pero terminar con Y. ¿Y qué hago? Pues cambio la Y por un IER. Y la última regla es que existen algunos adjetivos que son irregulares. Irregular adjectives. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le agrego algo más a la palabra, sino que esta palabra cambia completamente para poder hacer la comparación. Tengo good, que es bueno, y este cambia a better. Better significa mejor. Bad, que es malo, pasa a worse, que es peor. Y far, que es lejos, pasa a farther, que es más lejos. Entonces yo a estas no les voy a agregar nada más. Lo que tengo que hacer es cambiar completamente la palabra. Tenemos el ejemplo. This school is better than the others. ¿Cuáles son los sustantivos que estoy comparando? This school and
the others. Estas son las dos, una escuela y las otras. Tengo el verbo to be y luego ¿qué tengo? Solamente la palabrita esta que me indica que es mejor. Y si se fijan, nosotros también estas las tenemos irregulares en español. Yo digo que algo es bueno o que algo está bien y que algo es mejor. Y sigo utilizando este comparativo aquí que es que, ¿verdad? That cell phone is worse than your cell phone. ¿Cuáles son los objetos que estoy comparando? That cell phone, ese celular, and your cell phone, tu celular. Tengo el verbo to be y otra vez, aquí cambia la palabrita completamente para decir que es peor. También en español lo tenemos como irregular, cambia completamente la palabra. Y than, que significa que ese celular es peor que tu celular.